Hola a todos, y aquí os voy a enseñar cómo hacer una simple mano para nuestros muñecos. Este servirá también para Papá y Noel que he hecho del vídeo anterior. Pasta que voy a utilizar, la pasta flexible. Y está esta marca, y con ese paquete tenéis para hacer montones de caritas y manos. Y está esta marca también. Como veis es muy económica, una vale 1 € y otra 1,20 €. Las dos marcas sirven. Esta masa es buenísima, no pesa nada, se seca enseguida, no le salen grietas, o sea, es ideal. La medida de hacer las dos manos iguales, pues cogí un medidor de estos de postre y es 1,25 mililitros y otro de 5 mililitros. Lo junto y sale una mano. Si no tenéis este medidor, pues yo lo podéis medir de esta forma. El tapón de agua de una botella de 1 litro que yo compro en el Mercadona, que lo siento mucho, pero estoy dando publicidad, pero para que sepáis más o menos, de una botella de 1 litro, que creo que todas las tapones más o menos son iguales, os puede servir como un medidor. Amasamos muy bien para calentar un poquito la masa. Esta masa es fenomenal, no pesa nada, seca muy bien, no se agrieta, o sea, es ideal. Abrimos bien las palmas y hacemos una bolita, ¿veis? Las manos como las he puesto muy bien abiertas para que salga la bolita para quitarle todas las grietas, ¿veis? Enseguida sale, no hay ni una sola grieta. Bueno, pues ahora vamos a aplastar como estáis viendo en el vídeo para conseguir como un rectángulo alargado, ¿veis? Como voy aplastando con los dedos. Luego de la mitad para abajo vamos a aplastar y el otro no apretéis, los otros dedos no lo apretéis, solo la parte de abajo, ¿veis? Como yo voy aplastando, primero un lado, luego el otro lado, un lado, y luego redondeo un poco la esquina, suavizo un poco la esquina. Con mi dedo gordo vamos a aplastar la raqueta, pongamos que una raqueta de tenis, la vamos a aplastar. Y ahora, os fijáis bien las manos, vamos a cortar ese trozo, esta es la forma de la mano, y vamos a cortar el lateral en diagonal, ¿lo veis? Tal como lo estáis viendo. Ahora lo ponemos de esta forma y desde la rayita donde hemos cortado para arriba, en recto vamos a cortar ese trozo. En línea recta, ¿veis? Y ahí tenéis como una manopla ya, ¿lo veis? Ahora de ese trozo vamos a cortar la mitad justo y tiene que llegar más o menos a la línea del otro corte, más o menos, del dedo gordo, no hace falta llegar hasta el mismo. Y ahora de esta mitad, este trozo, cortamos la mitad. Y ahora vamos al otro trozo y de ese trozo cortamos la mitad. Y como veis, nos han salido ya los 5 dedos. Ahora tenemos que quitar exceso de masa. Y en cada dedito vamos a quitar un poquitín en el lateral, por dentro del dedo, un poquitín. Cortamos con la tijera. Intentar quitar toda la masita que hemos cortado. Y así en cada dedo. Y otro pequeño corte, ¿veis? Estamos quitando cantidad de masa. Para definir más los dedos.
todos los dedos. Y ahora yo voy a utilizar herramientas básicas que podréis tener en la casa y por eso no utilizo los que estáis viendo ahí. Lo utilizo, pero para que veáis que podemos utilizar otras cosas. Entonces yo utilizo esto normalmente, pero también podemos utilizar el filo de las tijeras. Tenemos que amasar entre medias de nuestros dedos. Hundir un poquitín la masa para redondear ese trozo de nuestros dedos. Este trocito que es cuando hemos cortado que se ha quedado, pues procura quitarlo. Que de la masa, que alguna masa está más flexible, más tiernita y otras está un poco más seca. Algunas lo hacen y otras no lo hacen, dependiendo del tiempo que tenga la masa. Bueno, pues ahora vamos a hacer la forma de los dedos. Sabemos que es de mayor a menor. Nuestros dedos son uno más cortos. Pues vamos a hacer lo mismo. Cortar. El del medio lo dejamos tal cual. Y cortamos los demás y hacemos la forma de una mano. El tamaño que tienen los dedos de nuestras manos. Y ahora el dedo pequeño que está gordito, pues vamos a hacerle la forma del lateral que tienen los dedos, el dedo del meñique. Y quitamos un poco más de masa. Separamos. Podéis hacer con una tijera, con una cuchara, con el canto de una cuchara. Y ahora vamos a redondear un poquito las puntas, un poquitín con los dedos, con suavidad, no hace falta que apretemos. Bueno, antes de eso vamos a hacer la hondonada esta que tenemos en las palmas de la mano. Y vamos a utilizar un bolígrafo. También yo tengo el aparato para hacerlo, pero voy a utilizar un bolígrafo. Para que veáis que podéis hacerlo con cualquier cosa. Entonces, ¿veis? Esta forma la que vamos a hacer. Y desde el dedo gordo, para el dedo meñique hundimos de esta forma, como lo estáis viendo. ¿Veis? Y ya va cogiendo la forma de nuestra mano. Como veis, ya va a ir cogiendo poco a poco. Es muy fácil, no asustéis que es muy fácil. Y redondeamos un poquitín los dedos. Con nuestros mismos dedos redondeamos los deditos de esta mano. Quitarle lo cuadrado de haber cortado. Definir un poco los dedos. Con suavidad, no apretéis. Mira que rápidamente han salido los deditos. Seguimos aplastando así porque claro, estamos tocando todo ahora lo que es el brazo. Y ahora con un palito de diente, que yo lo podría hacer con otro aparato, cortamos la puntita del palito de diente, un poquito, cortamos la punta. ¿Veis? Yo lo puedo hacer con todas esas herramientas, pero no lo hago. Y definimos la uña. Hundimos así. Y ya así definimos la uña. Y ahora si queremos señalar también la arruguita que tenemos entre medio de los dedos, lo hacemos con la otra punta del palito este de montadientes y hacemos la rayita. Y ahora vamos a coger los tres deditos del medio, los vamos a juntar. Separamos un poco el meñique y juntamos los tres. Y ahora del dedo gordo y el meñique vamos a hacer lo que vais a ver aquí. Vamos a intentar doblarlo un poquito, ¿veis? Así. Así. Y como veis cómo va apareciendo una manita. Cogemos el bolígrafo y doblamos los tres dedos un poquitín. ¿Veis? Mira cómo parece ya una manita o no.
para nuestros muñecos queda perfecto. Y nuestro Papá Noel, esta masa ese ya está seca y cuando se seca se queda más pequeña, ¿vale? Pero es la misma medida. Cuando hagáis dos manos, tened cuidado donde vaya a ser el primer corte para que el dedo gordo sea uno izquierdo y otro derecho, ¿vale? Bueno, pues como veis ya lo he hecho, esto va a ser otro tutorial que voy a hacer unos Reyes Magos. Anterior vídeo hice un Papá Noel con estas manitas, así que espero que haya gustado, hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí.